Muy bien, continuamos con nuestro curso de introducción a la programación en Python. Y bueno, este ya va a ser el último video que vamos a grabar del curso de introducción a la programación, ¿ok? Donde vamos a finalizar hablando de dos características más que tiene la programación orientada a objetos. Por un lado, lo que es el encapsulamiento y por otro lado, lo que es la abstracción. ¿Ok? Estos son los últimos dos temas que vamos a trabajar de alguna manera a grandes, muy grandes rasgos aquí en la programación orientada a objetos y que los vamos a estar comentando en este video, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí encapsulamiento y abstracción. Sí, con esto ya finalizamos nuestro primer curso. A ver, el encapsulamiento y la abstracción son básicamente dos características muy importantes, son dos pilares que sostienen a la programación orientada a objetos y que están muy relacionadas con la forma en la que nosotros programamos, ¿ok? Por un lado, el encapsulamiento es una característica que nosotros vamos a poder utilizar dentro de nuestra programación para ser capaces de ocultar cierta información, ciertos atributos, ciertos métodos a los usuarios. Y por otro lado, la abstracción es la forma que tiene la programación orientada a objetos de esconder de alguna manera la complejidad de un programa al usuario, ¿sí? Entonces son dos características, entre comillas, un poco relacionadas entre sí, ¿no? Entonces vamos a explicar de qué se trata cada una y vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿ok? Entonces primero hablemos de lo que es la abstracción, ¿sí? Aquí en este tema de abstracción, la verdad es que hay bastante que hablar. O sea, uno puede hacer un montón de cosas con esto, pero la verdad es que como este es un curso de introducción, solamente lo vamos a comentar para que ustedes entiendan de qué se trata. Más adelante ya podemos ver un poco más y profundizar un poco más en este tema. ¿Sí? Pero básicamente la abstracción es la característica, ¿verdad? Que tenemos o que tiene la programación orientada a objetos de ocultar la complejidad intrínseca de un programa al usuario, ¿sí? Hacia el exterior. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí, es la capacidad de la programación orientada a objetos de ocultar la complejidad de un programa al usuario. Ahí sí, pues, al usuario. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a entender por abstracción, ¿ok? Es la complejidad que nosotros tenemos de ocultarle al usuario cómo funciona nuestro programa, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando nosotros utilizamos la programación orientada a objetos, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Creamos una clase. Esa clase, ¿verdad? Tiene atributos, tiene métodos, tiene un montón de cosas, pero cuando nosotros, ¿verdad? Invocamos o de alguna manera creamos, instanciamos una clase para crear un objeto, este objeto, ¿verdad? Puede llamar a los métodos de la clase, ¿verdad? Simplemente pasándole el nombre. ¿Verdad? Nosotros tenemos nuestro objeto y aquí pasamos el nombre del método que queremos activar e inmediatamente el método activa todo lo que nosotros programamos dentro de la clase. Pero eso nosotros ya no lo vemos porque eso está dentro de la clase. ¿Te fijas? Entonces, cuando nosotros creamos objetos, ¿verdad? Al llamar a los métodos, simplemente el método hace lo que tiene que hacer y nos entrega el resultado. Pero nosotros en el programa ya no vemos, entre comillas, ¿verdad? La complejidad que hay detrás porque eso de alguna manera se abstrae dentro de la clase. Esa es la idea de la abstracción, ocultar la complejidad de alguna manera de un programa al usuario. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros creamos una clase, no sé, por ejemplo, creemos una clase que se llame, por ejemplo, vector. ¿Sí? Vamos a poner aquí nuestro constructor, ponemos self, la coordenada x y la coordenada y, ¿verdad? Self x igual a x y self y igual a y. ¿Verdad? Ahí ya tenemos nuestros métodos y atributos. Y ahora vamos a crear un par de métodos, por ejemplo, el método norma, ¿verdad? Que le calcule la norma al vector. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí, no sé, norma o norm, simplemente, es igual a quién. ¿Cómo se calcula la norma a un vector? La norma a un vector básicamente es hacer algo similar al teorema de Pitágoras, ¿no? Cada una de las coordenadas al cuadrado y se suman dentro de una raíz. Entonces esto lo vamos a elevar a un medio para que tengamos la raíz cuadrada y aquí tenemos que poner self.x al cuadrado más self.y al cuadrado. ¿Sí? Eso lo puedo poner acá adentro, al cuadrado. ¿Ok? Y eso también lo podríamos redondear, ¿no? Por ejemplo, yo voy a poner aquí round
y le voy a admitir como máximo dos decimales, por ejemplo, ¿sí? Y después vamos a retornar la norma, ¿sí? Return norma. O podríamos poner un mensajito, ¿verdad? Aquí un print que diga, no sé, la norma del vector es, y aquí ponemos norma. Ahí está. ¿Te fijas? Así podríamos seguir creando métodos. Bueno, esto que está aquí es la clase, ¿verdad? Aquí esta es la plantilla con la que nosotros creamos objetos. Yo podría ahora, por ejemplo, crear un vector que se llame vector, no sé, pongámosle U, por ejemplo, un vector U. Generalmente los vectores se denominan con letras, ¿verdad? Como U, V, W. Y voy a crear aquí el vector, no sé, por ejemplo, uy, aquí me faltó poner esto en mayúscula. Voy a crear el vector, por ejemplo, 3,4. ¿Te fijas? Y ahora yo quiero calcular su norma. Entonces yo pongo u.norma y esto inmediatamente nos va a calcular cuál es la norma, la longitud que va a tener el vector 3,4. Aquí dice la norma del vector es 5. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos abstracción. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos calcular la norma, lo único que tenemos que hacer es poner el nombre de objeto, punto, el método que queremos llamar. Y todo esto que está acá atrás se esconde. ¿Te fijas? Lo que hace realmente la programación es cuando nosotros llamamos al método norma, se activa todo este bloque de código, ¿verdad? Se calcula la norma, aquí se aplica la raíz, se eleva cada una de las cosas al cuadrado, después se redondea y después se muestra el mensaje. Pero todo ese código está escondido, ¿verdad? Dentro de la clase y nosotros al momento de llamar a la clase lo único que vemos es esto. ¿Te fijas? U.norma y listo, eso es todo. Entonces, toda la complejidad que hay detrás, que sería todo esto, no se ve. ¿Sí? De alguna manera, cuando nosotros creamos nuestra clase, no se ve. Entonces, esa es básicamente la idea de la abstracción, ser capaz de esconder la complejidad de un programa. En este caso, esto es bastante sencillo, es algo bastante corto, ¿verdad? Pero podríamos tener un programa que tenga, no sé, un método que haga muchas cosas, que sea un método mucho más largo, y al momento de llamarlo, simplemente hacemos algo como esto, y todo lo que hay detrás se esconde porque se activa inmediatamente, pero nosotros no lo vemos. O sea, yo aquí, para poder calcular la norma, no tengo que poner, no sé, por ejemplo, u.x al cuadrado más u.y al cuadrado, sacar raíz. No, porque eso está todo escondido dentro de la clase. Y nosotros lo único que vemos es esto. ¿Te fijas? Solamente vemos ese método. Entonces, esa es básicamente la idea de la abstracción, ser capaces de esconder la complejidad de los métodos, ¿verdad? De una clase para que los usuarios, ¿verdad? Simplemente accedan a los métodos sin, de alguna manera, entre comillas, preocuparse por lo que hay detrás, porque lo que hay detrás ya está programado dentro de la clase. ¿Ok? Eso es lo que vamos a entender por abstracción. Es una capacidad, es una característica básicamente de la programación orientada a objetos. Cuando nosotros creamos clases y creamos métodos, una de las características que tiene es la abstracción. Estamos escondiendo de alguna manera los métodos, la complejidad de los métodos para que al momento de llamarlos sea muy sencillo de hacerlo. ¿Ok? Eso es básicamente este concepto de abstracción. Por otro lado, el otro gran concepto que tenemos que hablar es el encapsulamiento. El encapsulamiento básicamente es la característica que nosotros tenemos o de alguna manera es la capacidad que tenemos nosotros en nuestros programas de denegar el acceso a los atributos o métodos de una clase. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí, es la capacidad que tenemos de denegar el acceso a métodos y atributos de una clase desde el exterior. ¿Ok? Eso es lo que vamos a entender por el encapsulamiento. De alguna manera es una forma que tiene la clase de esconder, ¿verdad? De proteger, de encapsular determinados métodos y determinados atributos que no queremos que los usuarios desde fuera puedan ver. ¿Te fijas? Insisto, esto tiene mucho que ver con, por ejemplo, la protección de cierta información que no queremos que las demás personas vean, como por ejemplo las claves bancarias, las claves de redes sociales, te fijas, algunos datos delicados que a lo mejor nosotros no queremos que las demás personas vean. Esas cosas, ¿verdad? De alguna manera las tenemos que proteger para que nadie más las pueda ver. Y esa es la idea del encapsulamiento, esconder de alguna manera esos métodos y esos atributos. ¿Ok? Ahora, en Python propiamente tal, el concepto de encapsulamiento no existe, ¿ya? Porque no es exactamente, no es posible exactamente esconder totalmente un método o un atributo.
¿ya? Igual se pueden acceder a ellos. Sin embargo, en otros tipos de lenguajes que son ya un poco más, con un tipado un poco más fuerte, como Java, por ejemplo, ahí sí que tenemos encapsulamiento muy bien hecho, porque ahí sí tú puedes esconder completamente métodos y atributos para que nadie más los vea. ¿Ya? En Python no se puede hacer exactamente eso, pero sí hay algunas cositas que nosotros podemos de alguna manera arreglar. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo encapsular. ¿Ok? Entonces vamos a crear, por ejemplo, una clase que se llame cliente banco. ¿Sí? Vamos a poner aquí cliente banco. ¿Ya? Vamos a definir aquí nuestro constructor, ponemos self, y bueno, si vamos a tener un cliente en el banco, ¿qué necesitamos? Bueno, por ejemplo, el nombre, el apellido, y también necesitamos, por ejemplo, la edad, y también, por ejemplo, podríamos tener una contraseña, ¿verdad? Podríamos tener una contraseña. No sé, por ejemplo, para ingresar a nuestra página del banco, tenemos que poner nuestro nombre, nuestra edad, el apellido y una contraseña. Entonces aquí ponemos self.nombre igual a nombre, hasta aquí no hay problema. Self.apellido igual a apellido, ¿te fijas? Con estos métodos no habría problema de que que las otras personas las puedan ver, no habría problema con que alguien pueda ver el nombre o el apellido, la edad tampoco, ¿verdad? Porque no son datos realmente tan importantes de esconder, pero la contraseña sí es algo que deberíamos esconder. ¿Verdad? O sea, la idea que no, es que otras personas no puedan ver la contraseña. Entonces, ¿cómo escondemos, cómo encapsulamos ese atributo aquí en Python? Lo que hacemos es lo siguiente, aquí ponemos self, punto, y antes de poner el nombre, lo que vamos a hacer es poner dos guiones bajos. Con eso, inmediatamente lo que va a entender Python es que el atributo que estamos definiendo es un atributo encapsulado, es decir, que es un atributo que no se debe ver desde fuera. ¿Ok? Entonces ponemos contraseña igual contraseña. Uy, contraseña. Ahí sí, ahí tenemos ese atributo. Ese atributo, así como está encapsulado. ¿Por qué? Porque es un atributo que no se va a poder ver desde fuera. ¿Ok? Estamos escondiéndolo. ¿Y por qué lo estamos escondiendo? Porque la contraseña es algo que no deberían poder ver las otras personas. Es algo que solamente nosotros deberíamos poder ver, pero nadie más. ¿Te fijas? Por eso es importante, por ejemplo, en este caso, guardar ese dato para que nadie más pueda tener acceso a él. ¿Ok? Entonces, eso es sumamente importante. Fíjate, voy a crear un cliente, o sea, vamos a poner algo que se llame Daniel, vamos a poner aquí un cliente banco y vamos a poner sus datos. Voy a poner su nombre, se llama Daniel, su apellido, no sé, supongamos, no sé, Varas, su edad, no sé, 25 y la contraseña. Ya, supongamos que aquí el usuario va a ingresar su contraseña. Supongamos es 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Entonces aquí tenemos ya un objeto creado, ¿verdad? Como nosotros sabemos, nosotros podemos observar los atributos del objeto, ¿verdad? ¿Cómo se hacía eso? Se metía dentro de un print, ponemos el nombre del objeto, punto, y el nombre del atributo que yo quiero ver. A ver, quiero ver el nombre. ¿Cómo se llama? Hacemos correr esto y bueno, claramente se va a llamar Daniel, ¿no? Entonces aquí fíjate, el nombre es Daniel. A ver, ¿cuál será el apellido? A ver, hacemos correr esto y fíjate que dice el apellido es Varas. ¿Cuál será la edad? A ver, ¿cuántos años tiene? Tiene 25. Ah, perfecto. ¿Y cuál será la contraseña? Contraseña, hacemos correr esto. ¿Y qué pasa? Ah, mira, nos da una especie de error. ¿Por qué nos da una especie de error si se supone que nosotros acá tenemos la contraseña? Ah, ¿será porque a lo mejor contraseña aquí le pusimos dos guiones bajos? A ver, vamos a llamarlo aquí con dos guiones bajos. A lo mejor era eso, fíjate, ahí se activa, ¿no? Ah, deberíamos poder llamarlo así. Ah, fíjate, no se puede. Nos sigue saliendo error. Nos dice que el cliente banco no tiene el atributo contraseña. ¿Y por qué no lo podemos ver? Porque este método está protegido. Insisto, ¿te fijas? Esa es la idea de la abstracción, o sea, la idea del encapsulamiento, que nosotros desde fuera de la clase no vamos a poder ver la contraseña. ¿Te fijas? Si yo intento llamar a contraseña, me va a salir error. ¿Te fijas? Tal como nos dice aquí, nos sale un error y no podemos ver la contraseña. ¿Por qué no la podemos ver? Porque está protegida, está encapsulada. Simplemente es muy sencillo, tú pones dos guiones bajos y desde fuera no vas a poder ver la contraseña. A ver, y si le sacamos un guión bajo, ¿se podrá ver ahora? Tampoco, sigue saliendo error. Y si lo dejo sin guiones bajos, simplemente así, tampoco se puede. ¿Te fijas? Entonces, en este caso, contraseña es un dato que está protegido. Si nosotros no le ponemos esos dos guiones bajos,
Entonces ahí sí vamos a poder ver la contraseña. Fíjate, ahí nos sale que la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, que fue la que definimos acá. Pero si le ponemos dos guiones bajos, inmediatamente el atributo se encapsula y ya no se puede ver desde fuera. O sea, yo ya no puedo acceder a ese atributo porque está protegido. Esa es básicamente la idea, ¿no? Es una buena idea, una buena forma que nosotros vamos a tener en nuestros programas de esconder datos que no queremos que nadie más vea. Insisto, el nombre, el apellido y la edad, no hay problema con que alguien los vea, que lo sepa, pero la contraseña es algo importante que no se debería poder ver, por eso se encapsula. ¿Ok? Entonces, esa es básicamente la idea que tenemos en este tema de encapsulamiento. Siempre que ustedes quieran encapsular un atributo, ustedes aquí entre el self punto y el nombre de su atributo le ponen dos guiones bajos. Si yo, por ejemplo, ahora también quiero encapsular el apellido, bueno, simplemente aquí entre self punto le pongo dos guiones bajos y con eso, ¿qué pasa? El atributo apellido está encapsulado. Entonces, tampoco voy a poder ver el apellido desde fuera. Hago correr esto. Y fíjate qué pasa, tampoco. Aquí me sale error, el apellido no existe, ¿te fijas? ¿Por qué? Porque está escondido. ¿Sí? Si yo le saco los dos guiones bajos y hacemos correr, ahí sí se va a poder ver. Fíjate, ahí dice que el apellido es Varas. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. ¿Ok? Así entonces encapsulamos métodos, o sea, atributos. También podemos encapsular métodos. Por ejemplo, vamos a crear algunos métodos. Podríamos crear un método, por ejemplo, aquí podríamos añadir un atributo que se llame, por ejemplo, monto y que parta en cero, que podría ser como, por ejemplo, no sé, si pensamos en una cuenta del banco, sería como el monto de dinero que tenemos en el banco. Podríamos partir con cero, o no sé, podríamos partir con 500.000. ¿Te fijas? Podríamos partir con 500.000. A lo mejor tampoco queremos que las personas puedan ver nuestro monto de dinero, entonces lo podemos esconder para que nadie vea el monto que nosotros tenemos. Pero, sin embargo, a lo mejor podríamos querer tener un método que de alguna manera nos permite trabajar con ese monto. Entonces voy a definir aquí un método que se llame, no sé, ver monto. Voy a poner aquí cell, ok. Voy a poner print y aquí vamos a poner su monto es, y aquí vamos a poner self.monto. Ahí sí. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué pasa? Mira, voy a intentar llamar aquí al monto. Voy a crear un objeto, una persona que se llame Javier. Voy a poner aquí cliente banco, ya, hoy, banco, ok, aquí vamos a poner su nombre, se llama Javier, su apellido es, no sé, puede ser, por ejemplo, Iturra, va a tener 45 años y su clave, supongamos que va a ser hola, ya. Entonces, queremos ver, por ejemplo, el monto de este usuario. Entonces ponemos Javier, punto monto, y no se va a poder. ¿Sí? Hago correr esto y no voy a poder ver el monto porque aquí está protegido, está encapsulado. A ver, y si le ponemos dos guiones bajos, ahora se podrá ver. No, no se puede ver porque el monto está protegido, ¿te fijas? Entonces no puedo ver el atributo, pero a lo mejor puedo llamar a la función ver monto para que esa me diga cuál es el monto, ¿te fijas? Puedo poner javier.vermonto, lo hacemos correr y a ver qué hace la función. Dice aquí su monto es 500.000. Ah, esa función sí nos permite ver el monto, ¿te fijas? Entonces, ahí, te fijas, estamos creando una función que nos permite analizar o de alguna manera conocer ese método, o sea, ese valor. ¿Te fijas? No podemos acceder al monto como atributo porque está protegido, pero yo podría llamar a la función ver monto para que sí lo pueda ver de todas maneras, ¿sí? Eso es lo que se conoce como un getter. Los getters son las funciones que nos permiten obtener datos que están protegidos. A pesar de que están protegidos, igual los podemos ver. ¿Ya? Eso se llama un getter. Vamos a hablar de ello un momento más, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quisiera que este método esté protegido también? Porque ya protegimos aquí atributos. ¿Cómo se protege un método? De la misma manera, aquí donde ustedes ponen el nombre del método, le ponen dos guiones bajos y con eso inmediatamente, de hecho ustedes pueden ver que aquí como que el color baja la intensidad, inmediatamente se protege, entonces nosotros desde fuera ya no vamos a poder llamar al método ver monto. Si yo lo intento llamar desde acá afuera, fíjate, nos va a dar error aquí. ¿Por qué? Porque dice que no existe ese método. A ver, y si yo aquí le pongo dos guiones acá al inicio, ahí, ahí, fíjate, se activo, pero sigue saliendo error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue proteger el método.
¿Te fijas? Entonces, aquí ya hemos visto cómo proteger atributos para que nadie los pueda ver, pero también podemos proteger métodos de la misma manera, poniendo dos guiones bajos al inicio. ¿Ya? Voy a poner aquí algunos otros métodos. Por ejemplo, si tenemos una cuenta bancaria, una cosa que podríamos querer es, por ejemplo, no sé, depositar dinero, por ejemplo, ¿verdad? Depositar, voy a poner aquí self y tengo que poner el monto que quiero depositar. ¿Ok? Entonces, si quiero depositar, bueno, podemos poner aquí un mensajito que diga usted ha depositado, vamos a poner aquí el monto, aquí voy a poner una f-string, ¿ok? Para que le digamos cuánto ha depositado a la cuenta de aquí vamos a poner self.nombre, self.apellido. ¿Te fijas? Así de esa manera estamos diciendo cuánto depositamos a la cuenta y le ponemos el nombre. Y tenemos que depositarlo. Entonces aquí que tengo que poner self.monto más igual, eso es una asignación aumentada, más el monto. ¿Sí? Fíjate que aquí ocurre algo interesante. Aquí, si ustedes observan el monto, es un atributo que está protegido. Por lo tanto, desde fuera yo no lo puedo ver ni lo puedo utilizar, pero desde dentro sí lo puedo ver y sí lo puedo utilizar. Por eso es que aquí yo al monto le estoy sumando, ¿verdad? Aquí el valor que el usuario va a estar depositando. ¿Te fijas? Entonces, eso es importante. Desde fuera, los montos o sea, los atributos y los métodos que están encapsulados, ¿ya? Desde fuera no se pueden llamar, pero desde dentro sí. O sea, yo desde dentro de la clase, como yo estoy trabajando dentro de la clase, sí puedo llamar al método self.monto. ¿Ok? Es desde fuera que no se puede llamar, pero desde dentro sí. Incluso también podría llamar, por ejemplo, aquí a este método, al método ver monto. ¿Te fijas? ¿Cómo lo llamo? Bueno, para llamarlo, por ejemplo, ahora podría querer mostrarle al usuario cuál es el monto que tiene. ¿Ok? Entonces, cómo se llama un método dentro de una clase? Tú pones self, punto, el nombre del método. En este caso, el método se llama ver monto y no necesita ningún parámetro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Este método, el método ver monto, está protegido. Desde fuera no lo puedo llamar, pero desde dentro sí. ¿Cómo se llama? Pones el nombre del método y aquí le pones self. Entonces, vamos a depositar. Bueno, no he hecho nada todavía, así que no va a aparecer nada acá abajo. Vamos a crear una persona. Carlos. Igual, cliente banco. Vamos a poner aquí su nombre. Se llama Carlos. El apellido es, no sé, Águila. Hoy le puse Aguilar. Águila tiene 30 años y su clave es 13579. Ya, vamos a depositar. Entonces ponemos carlos.depositar y vamos a depositar, por ejemplo, 250.000. Entonces hacemos correr esto y ¿qué nos va a salir acá? Fíjate, dice aquí, usted ha depositado 250.000 a la cuenta de Carlos Aguila y su monto es 750.000. ¿Qué pasó? Fijémonos lo que pasó. Mira, aquí depositamos el dinero y aquí el monto que nosotros teníamos, le sumamos el monto que depositamos. Acá arriba el monto que nosotros teníamos era 500.000. Si depositamos 250.000, vamos a tener 750. Entonces aquí lo modificamos y le sumamos los 250. Y aquí llamamos al método ver monto. El método ver monto nos muestra cuánto tenemos. Entonces ahí dice el monto es 750.000, que es lo que está acá. ¿Te fijas? Esa es básicamente la idea de esto. ¿Te fijas? Entonces, estamos usando dentro de la clase métodos y atributos que están protegidos, que desde fuera no se pueden llamar, pero desde dentro sí se pueden llamar sin ningún problema. ¿Ok? Esa es básicamente la idea. Bueno, entonces, básicamente este es el tema de encapsulamiento, cómo ser capaz de esconder métodos y atributos para que desde fuera no se puedan llamar. Insisto, yo desde fuera, fuera de la clase, no puedo llamar al atributo contraseña ni monto y tampoco puedo llamar el método ver monto, porque están protegidos. ¿Te fijas? El único método que puedo llamar es depositar. ¿Sí? Pero fíjate que desde dentro sí se pueden usar esos atributos. ¿Ya? Ahora, una pregunta importante podría ser, bueno, ¿y cómo podemos acceder a estos atributos y a estos métodos que están escondidos de alguna manera? ¿Te fijas? O sobre todo a los atributos, más que nada a los atributos. ¿Cómo podemos acceder a estos atributos que están escondidos? Bueno, ya sabemos que están escondidos, la idea es que no se vean, pero ¿habrá alguna manera de aún así acceder a esos valores o modificarlos? Y la verdad es que sí se puede, y ahí es donde entran lo que nosotros vamos a llamar los getters y los setters. ¿Ya?
Los getters y los setters son métodos especiales, es decir, son funciones que nosotros hacemos dentro de la clase y que nos permiten de alguna manera acceder a estos atributos que están escondidos. ¿Ok? O sea, desde fuera no vamos a poder acceder a los atributos directamente, pero si creamos un getters o un setters dentro de la clase, vamos a poder mirar esos atributos y vamos a poder modificarlos. ¿Ok? Los getters y setters no siempre deben estar, o sea, no siempre que nosotros hagamos encapsulamiento tenemos que poner un getters y un setters. ¿Te fijas? O sea, a lo mejor no queremos que se puedan modificar, entonces no los ponemos. Pero si por alguna razón quisiéramos que, no sé, si esto es un cliente del banco, si por algún momento nosotros quisiéramos, por ejemplo, acceder a la contraseña, a pesar de que no se puede porque está encapsulada, podríamos utilizar un getters para poder ver la contraseña y un setters para modificarla. ¿Ok? Los getters son para observar los atributos, no para cambiarlos, solamente para verlos. Y los setters son para cambiarlos, para modificarlos. ¿Te fijas? Entonces, nosotros, por ejemplo, si aquí tenemos un cliente de un banco, a lo mejor nosotros como usuarios en algún momento queremos ver nuestra contraseña, a lo mejor nos olvidamos. Entonces, tenemos que crear un método que nos permita ver la contraseña. Entonces, como solamente vamos a verla y no a modificarla, vamos a crear un getters. ¿Sí? Entonces ponemos def. Para crear un getter, uno generalmente lo que pone es al inicio, pone get, la palabra get, para que así uno sepa que es un getters, que es algo que nos permite ver un atributo que está escondido. Entonces ponemos get, aquí voy a poner, no sé, clave, por ejemplo, self, y aquí vamos a ver este mensajito que diga su contraseña es, y aquí vamos a poner self.contraseña. Ahí está. Eso sería un getters. ¿Ok? ¿Por qué? Vamos a crear una persona, fíjense. Por ejemplo, no sé, que se llame Javier. Aquí vamos a poner cliente banco, vamos a poner su nombre, Javiera, su apellido, no sé, Almonacid, creo que se escribe así. No, así no se escribe. Creo que es aquí va la H. En alguna parte va la H, bueno, pero lo voy a dejar así simplemente. La edad, no sé, 46 y supongamos que su clave es 4567890. Ya, ahí sí. Ya, si yo quiero acceder a la clave, no puedo directamente, ¿verdad? Si yo pongo aquí Javiera, punto, contraseña, no puedo ver la contraseña. ¿Por qué? Porque la contraseña está protegida, está encapsulada, entonces aquí me da un error. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, estoy desesperado y me olvidé de mi contraseña y la necesito urgentemente? ¿Cómo puedo ver la contraseña? Bueno, puedo verla mediante un getters. ¿Qué podrías poner aquí? Yo podría poner Javiera.get clave, o sea, obtener la clave. Quiero mirar la clave que yo tengo. Hacemos correr esto y fíjate aquí dice su contraseña es 4567890. ¿Se fijan? No pudimos ver aquí este atributo, no lo pudimos ver, pero lo que nosotros hicimos fue crear una función, un getters, que nos permitió verlo igual. ¿Se fijan? Por eso es que de alguna manera uno dice que Python no es un lenguaje que realmente esté encapsulado, que permita encapsular, porque al final tú igual vas a poder ver los métodos y atributos de alguna manera. ¿Ya? Solo que en este caso lo estamos haciendo vía una función. Esta función especial que nos permite ver un atributo escondido se llama getters. Solamente nos permite verla, no modificarla. Si yo quisiera modificar la clave, por ejemplo, si por alguna razón yo quiero cambiar mi clave del banco, tendría que construir un setters, porque los setters son los que nos permiten cambiar, ¿ok? Cambiar un atributo. Entonces yo voy a poner aquí otra función que se llama, no sé, cambiar clave, ¿ok? Generalmente uno de los setters los comienza con la palabra set, de setters, ¿ok? Para que nosotros sepamos que esto es, estamos accediendo a un atributo escondido y lo queremos cambiar. ¿Ya? Set, no sé, cambiar clave, self, y aquí tenemos que pasar cuál es la contraseña nueva, ¿no? Contraseña nueva, ¿sí? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner self punto, la contraseña antigua es igual a la contraseña nueva. Y aquí podemos poner un mensajito que diga, no sé, su clave ha cambiado con éxito, o ha sido cambiada con éxito. Ha sido cambiada, cambiada con éxito. Ahí sí. Entonces, este setters me está permitiendo cambiar la clave.
¿Te fijas? Entonces aquí tenemos que Javiera, ¿verdad? Su clave es 4567890. Vamos a verla. Entonces ponemos javiera.get clave. Eso me va a mostrar la clave. Vamos a hacer correcto. Aquí está, la clave es 4567890. Y ahora vamos a cambiarla. Imagínense que quiero modificar mi clave. Ya no quiero que sea esa. Quiero que sea, no sé, el nombre, Javiera, por ejemplo. ¿Te fijas? O Javiera 1, no sé, una contraseña que uno se invente. Entonces ponemos javiera.set, cambiar clave. Y quiero que mi nueva clave sea Javiera1234. A ver, hacemos correr esto. ¿Y qué dice? Su contraseña ha sido cambiada con éxito. A ver, vamos a volver a ver la clave de Javiera con get. Hacemos correr esto y ahora dice, fíjate, la contraseña antes era 4567889, después la cambiamos con el setters y ahora la contraseña es Javiera1234. ¿Te fijas? Entonces así uno puede ir cambiando, puede ir modificando los atributos que están escondidos. ¿Sí? Entonces estas funciones especiales que creamos dentro y que nos permiten mostrar o cambiar un atributo escondido, eso es lo que se llama un getter y un setter. ¿Sí? Nada más que eso, o sea, es el nombre que uno le da a las funciones que hacen eso. ¿Ya? No es necesario que estas funciones estén. Si yo, por ejemplo, no quiero que haya una, por ejemplo, ¿cómo se llama? Un método que permita ver la clave, entonces no lo pongo simplemente. Puedo poner solamente el método que permite cambiarla. ¿Te fijas? Porque no sería chistoso que otra persona vea la clave, ¿no? La idea es que no se pueda ver. Entonces yo, por ejemplo, aquí podría poner solo un setters que me permita cambiar mi contraseña cuando yo quiera para tenerla protegida. Podría poner incluso aquí pedir la contraseña, la contraseña que hay y que el usuario ingrese la contraseña que tiene ahora y después poner la contraseña nueva, para que así se pueda activar el setters, ¿te fijas? Estas son formas de proteger los datos que nosotros tenemos básicamente en nuestros programas, ¿sí? Que es un tema muy importante porque muchas veces necesitamos proteger datos, ¿ya? Así que esto es básicamente lo que tiene que ver con el encapsulamiento, ¿ok? Con eso entonces vamos finalizando este video y también vamos finalizando el curso de introducción a la programación, ¿ok? Así que con eso vamos terminando. Cualquier duda, pregunta o consulta me la dejan en los comentarios y nos veríamos ya en el próximo curso que se viene más adelante, que sería el curso de módulos y librerías de Python, ¿ok? Así que con eso terminamos.